Bien, nos vamos a otro tema, son las 7:19. Algunos parlamentarios del oficialismo han presionado al gobierno para que entregue un bono de invierno para ayudar a las familias más vulnerables. Desde el Ejecutivo aseguraron que este tipo de medidas siempre están bajo evaluación, así que vamos a conversar sobre el tema con la diputada de Comunes, Emilia Schneider. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, muy bien. ¿Y tú? Un Muy gusto bien. conversar, Fresia, esta mañana. Igualmente, Esta fría mañana. sí, hay apenas 1 grado en Santiago, diputada. ¿Cómo se abre esta posibilidad de algo que siempre está en evaluación, han dicho del Ejecutivo, pero que además coincide con una reforma tributaria que ya le pone harta presión al escenario económico en el que estamos? Sí, yo creo que efectivamente el gobierno tiene que analizar este tipo de posibilidades, este tipo de medidas, con la misma responsabilidad con la que hemos llevado adelante la política fiscal, la política económica hasta el momento. No olvidar que hemos implementado un plan justamente para la recuperación inclusiva de la economía, el Plan Chile Apoya, que no solamente busca entregar, digamos, políticas sociales en este contexto tan complejo de alza del costo de la vida, sino que también busca controlar la inflación que estamos viviendo, la situación compleja económica que estamos viviendo y que afecta a las familias. Dicho esto, efectivamente hay varios parlamentarios y parlamentarias que hemos señalado que nos parecería oportuno analizar justamente una medida como un IFE de invierno en línea de tener esta responsabilidad y también de haber tenido esta responsabilidad, y también en línea de que tenemos que atender que hoy día la ciudadanía efectivamente está viviendo tiempos complejos con el alza de precios, con la situación compleja en términos laborales. Mucha gente no ha encontrado todavía, no ha recuperado su trabajo. Entonces, en el fondo, es una medida que busca hacerse cargo de ello, pero por cierto es el gobierno el que tiene la última palabra y quienes tienen las herramientas para establecer cómo implementar una política responsable de estas características, Claro, ¿no? ahora, diputada, hay un Solo grupo para terminar, creo que... Sí, No, dale, perdón. hay un grupo de parlamentarias de Renovación Nacional que ayer proponían, por ejemplo, que esta ayuda también fuese enfocada a el pago de servicios básicos, por ejemplo, y en la misma línea de lo que mencionó usted, de tener una ayuda quizás focalizada a las personas que están desempleadas todavía o que están desempleadas en este tiempo. ¿Cómo podría ser un IFE, por ejemplo, focalizado de invierno, si es que eso es lo que se puede medir sin que esto tenga un efecto tan importante como lo que ha tenido en ocasiones anteriores y que finalmente también han incidido quizás en la inflación en la que estamos en estos días? Sí, efectivamente. Bueno, la inflación que vivimos hoy día también tiene distintos No, factores, de ¿no? todas Viene maneras, también, de todas hay maneras. un componente externo, hay un componente también de situaciones internas como los retiros, que yo creo que es algo que no hay que propiciar en estas circunstancias. Yo creo que los retiros solo vendrían a generar un mayor problema, sumado a la situación que ya compleja de no tener fondos en las pensiones y tener una reforma también en nuestro cronograma. Entonces yo creo que efectivamente ahí es el gobierno el que tiene que determinar qué tan focalizado o universal sea esta política. Yo creo que sobre todo tiene que ir enfocada en aquellos hogares que a veces se quedan fuera de, digamos, las políticas que ya se implementaron en el Plan Chile Apoya, que ya se implementaron con el aumento más grande de los últimos 20 años del sueldo mínimo, familias en general que se quedan fuera de ello. Y que esto también se tiene que complementar, ojo, con otras medidas, ¿no? No es la única medida que tiene que analizar el gobierno en esta oportunidad, no solamente un IFE de invierno. Yo tengo muy claro que un bono no resuelve las desigualdades en nuestro país, pero tenemos una realidad ahí. Pero también tenemos que hacernos cargo, por ejemplo, de la situación compleja de las madres y cuidadoras que se ha dado luego del adelanto de las vacaciones de invierno, la reactivación laboral, y donde ahí, bueno, hoy día tenemos el subsidio Protege, que también es para trabajadores y trabajadoras que puedan acceder a un fondo para destinar a cuidados de sus hijos e hijas, pero tenemos que ampliarlo, creo yo, tenemos que ampliar la cobertura para niños y niñas mayores de 2 años, y también hacernos cargo de que hoy día, efectivamente, con el aumento
de las enfermedades respiratorias en niños y niñas, tenemos que cubrir a madres, padres y cuidadores Sí. para que esto no sea un impacto en su trabajo. Entonces creo que las políticas sociales que tiene que evaluar el gobierno en este momento van en línea de muchas cosas, como ya se han implementado. A propósito de lo que señalaban las diputadas de oposición, ya hemos aprobado fondos para la ampliación del MEPCO para estabilizar los precios de los combustibles y también un mecanismo ¿Diputada? para evitar una alza súbita de la cuenta de la luz. Entonces, efectivamente, esos servicios básicos los hemos estado trabajando de a poco también. Y hay algunas opciones o iniciativas, por ejemplo, del senador del Partido Socialista, el senador Castro, que decía que un paquete económico podría quizás ser una ayuda no solamente para muchas familias, sino también tener efectos en el próximo plebiscito. ¿Qué le parece una declaración como esta que va acompañada de una iniciativa, un paquete económico que podría ir en ayuda de muchas familias en el país? Yo creo que hay que distinguir muy claramente entre esas dos cosas. No se pueden mezclar porque una cosa es la labor del gobierno para con la ciudadanía en tiempos difíciles como los que estamos pasando. Una cuestión es el desempeño del gobierno en general y otra muy distinta es el plebiscito del 4 de septiembre, en el cual yo creo que la ciudadanía tiene que evaluar no lo que ha hecho el gobierno en estos meses, sino lo que queremos para Chile en su futuro, ¿no? Eso es una constitución, no es para este año, no es para el día siguiente, es para mucho más adelante. Entonces yo creo que hay que ser muy claros en distinguir ambas cosas y distinguir que el plebiscito no es sobre el gobierno y su desempeño, es sobre una nueva constitución que implica mucho más que este gobierno, implica nuestras instituciones, nuestros emblemas nacionales, nuestros emblemas patrios, nuestros derechos fundamentales, deberes como ciudadanos y ciudadanas. Entonces hay que distinguir. Yo creo que la labor del gobierno en este momento, hacerse cargo de la situación de los cuidados, del alza del costo de la vida, Ahora de usted, otras situaciones, tiene que ver con una responsabilidad que tenemos independiente del resultado del plebiscito, que es seguir gobernando para nuestro país y nuestro pueblo. y usted, diputada, reconoce en todo caso que hay en cierta relación que se hace, y en los sondeos de opinión también se ha visto así, de la labor del gobierno, que es además un gobierno que ha apoyado el trabajo de la convención desde el inicio, el proceso constituyente también, con el rol que hace el gobierno y con lo que hizo el Poder Constituyente? Evidentemente hay una relación, pero creo que justamente las y los políticos tenemos que ser muy claros en distinguir eso, porque el gobierno hoy día lo que está haciendo respecto al plebiscito es informar a la ciudadanía, independiente de la posición que hemos tenido previamente. Yo creo que toda la ciudadanía sabe cuál es la posición de aprodignidad, cuál es la posición del socialismo democrático también, que hemos bregado por una nueva constitución hace muchos años. Hoy día quienes dicen rechazar este borrador también dicen que quieren una nueva constitución, así que en realidad pareciera que ese es un consenso a nivel transversal, ¿no? Pero yo creo que ahí quienes tenemos que tener el cuidado de separar ambas cosas son justamente las y los diputados, autoridades y el mismo gobierno, que está tomando una actitud neutral respecto al plebiscito, o sea, todo lo neutral que se puede ser cuando efectivamente es conocida nuestra posición de que necesitamos una nueva constitución, pero yo hago el llamado a que entendamos eso, o sea, que estamos hablando aquí de necesidades ciudadanas urgentes y de una nueva constitución, y son dos planos distintos, más allá que los sondeos de opinión se topen, porque quizás eso es algo inevitable, pero en cómo pensamos la política tiene que tener una distinción bien clara. ¿Qué le parece la carta ayer enviada por el expresidente Lagos, diputada? Me parece que ha sido primero interpretada para todos lados, Sí, claro, entonces por eso le creo pregunto. que hay que ser muy claros en que es una carta bastante ambigua, que habla de problemas tanto en la constitución actual, la constitución que tenemos desde la dictadura, con todas las reformas que se hicieron, como el borrador que viene de la nueva constitución. Yo con lo que me quedo es la verdad una reflexión. A la gente que se siente interpelada, interpretada por la carta del presidente Lagos, donde dice que hay varios puntos que mejorar de la propuesta de nueva constitución, yo creo que lo lógico es votar a prueba. Creo que si alguien quiere un Estado social, democrático, que garantice derechos sociales, es más fácil construir eso desde la base que nos ofrece la propuesta de nueva constitución que desde la actual, con todos sus cerrojos y dificultades que tiene. Entonces, yo defiendo el borrador como está el contenido, porque me parece un buen texto para Chile y su pueblo, ¿no?
pero creo que si alguien quiere mejorarlo es completamente legítimo. Pero lo que no me parece lógico es hablar de rechazar para reformar, porque eso es solo un camino de incertidumbre. No hay una tercera vía constituida, más allá de que se bajen o no los quórum de la actual constitución, implica que luego nos pongamos de acuerdo en quién haría esa reforma, cuáles serían. Entonces, solo yo creo que me quedo con ese análisis, ¿no? Que rechazar para reformar es un camino de incertidumbre para el país, y si alguien cree que hay cosas que mejorar de la propuesta de borrador, bueno, la nueva constitución no tiene candados, no tiene cerrojos y permite que la democracia sea la que resuelva si efectivamente tenemos algo que mejorar respecto a esta nueva constitución. Diputada Emilia Schneider, muchas gracias por haber hablado con CNN. Que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Frecia. Un abrazo. Nos vemos.